Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con el siguiente método, ¿sale? Entonces, bueno, espero que estés viendo los videos que te he estado mandando al grupo, que son muy importantes para que veas las aplicaciones que tienen la integral definida bajo la cuestión de probabilidad, ¿no? Como un valor esperado en una variable aleatoria continua, ¿sale? Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con el método de sustitución y bueno, para ello vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Por lo regular, el método de sustitución también se le conoce como cambio de variable, ¿sí? Solamente que, bueno, tiene esos dos nombres, ¿no? Acuérdate, método de sustitución o cambio de variable, ¿sale? Entonces, fíjate, vamos a resolver este ejemplo y vamos a irlo complicando más y más para que tú veas la importancia del método de sustitución dentro de la integral indefinida, ¿sí? Entonces, este es el primer método y es el más importante de todos los métodos. ¿Por qué? Porque los siguientes métodos que veamos en las siguientes semanas, pues algunas integrales muy complicadas que se hacen por el método de integración por partes, fracciones parciales, el método de sustitución trigonométrica, algunas integrales que son por ese método así, que son largas, pues con este método de sustitución se pueden hacer muy, pero muy pequeñas. Bien, entonces fíjate, tengo es la integral de 8x cuadrada más 1 elevado al cuadrado por 16x, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente hemos visto con los métodos algebraicos que, bueno, pues lo que se hace es desarrollarle un binomio al cuadrado y san se acabó, ¿no? Hacer la multiplicación y toda la talacha, ¿no? Pero bueno, este método te va a ahorrar muchos cálculos porque, bueno, imagínate que no fuera la integral de 8x cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Sino que le cambiáramos ese 2 por un 5. Entonces, pues tendrías que desarrollar un binomio a la quinta. ¿Sí te das cuenta de cuánto te tardarías? Tendrías que utilizar el triángulo de Pascal y tendrías que hacer muchos cálculos y con un coeficiente binomial que esté mal ya se te echó a perder toda la integral, ¿no? Entonces este método me va a ahorrar pasos, me va a ayudar a hacer las cosas más sencillas. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para el método de sustitución? Bueno, lo que voy a hacer, voy a tomar una u de x, ajá, es decir, voy a escoger una función dentro de la integral, ahora sí que en el integrando, voy a buscar una función que tenga cierta peculiaridad. Lo que debe de cumplir esta función que yo escoja, ya sea la que está aquí adentro, yo puedo escoger todo el binomio al cuadrado, o sea, pero el chiste es que la función que yo escoja al momento de derivarse, su derivada debe de estar dentro del integrando, ¿sí? Por eso aquí escogemos a u de x como, bueno, normalmente se le llama u, o sea, esta nueva función que nosotros formamos, nosotros la escogemos, ¿sí? La formamos, se le llama u de x, pero por lo regular se le conoce como u, o se le puede llamar a o b o c o alfa o bolita o gatito, como tú quieras llamarle, es un cambio de variable lo que tú estás haciendo. Entonces estás diciendo que sea u 8x cuadrada más 1, tomas el binomio, ¿no? Lo que está allá adentro, ¿no? Entonces, ese binomio que tú estás tomando, bueno, pues lo que vas a hacer es derivarlo, ¿sí? Y al momento de derivarlo, pues te tienes que dar cuenta que la derivada la derivada de esta función debe de pertenecer a la integral, debe de estar aquí adentro. Entonces, como yo tengo u igual a 8x cuadrada más 1, su derivada es 16x, estarás de acuerdo, ¿no? La derivada de 8x cuadrada es 16x más la derivada de 1, pues vale 0, ¿no? Entonces, diferencial de u va a ser igual a 16 por x por el diferencial de x. Y entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que mi cambio de variable es correcto. ¿Por qué? Porque estoy tomando a u como lo que está aquí elevado al cuadrado y la derivada de u, el diferencial de u, ¿quién va a ser? Pues va a ser 16x por el diferencial de x. Ujú. Entonces, bueno, pues como ya está aquí, entonces, por lo tanto, voy a hacer mi cambio de variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la integral, vuelvo a repetir esta integral, la integral de 8x cuadrada más 1 al cuadrado
multiplicado por 16x por el diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la integral de u cuadrada, porque yo escogí como u a 8x cuadrada más 1, entonces sería la integral de u cuadrada, y el diferencial de u, ¿quién es? Pues es 16x por el diferencial de x. Entonces, en lugar de poner la derivada, el diferencial de u, o sea, voy a poner lo que vale la derivada en términos del diferencial de u. Entonces, fíjate cómo esta integral se reduce a la integral de u cuadrada por el diferencial de u. Acuérdate que el cambio de variable que tú hagas o la sustitución que tú hagas debe de estar tanto la función como su derivada deben de estar adentro, deben de pertenecer al integrando, ¿no? Entonces, no es necesario que tomes todo el binomio al cuadrado, porque al momento de derivarlo te meterías en problemas. ¿Por qué? Porque si tú tomas como u de x a 8x cuadrada más 1 al cuadrado, pues tendrías que derivar por fuera, o sea, tendrías que utilizar la regla de la cadena, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que al momento de derivar, tú no vas a, la derivada no va a pertenecer al integrando, se va a pasar de 16x, te va a quedar algo más y entonces tu cambio de variable va a ser incorrecto, ¿sí? Es por eso que solamente en un binomio se toma lo que está dentro de, o sea, un binomio al cuadrado vamos a tomar solamente el polinomio, ¿no? En este caso tomamos el polinomio, ¿sale? Entonces, fíjate, una vez que yo ya tengo la integral de u cuadrada por el diferencial de u, bueno, pues la integro, ¿no? La integral de u cuadrada hasta con los ojos cerrados te queda u cúbica tercios más una constante, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes la integral, bueno, ¿quién era u? Vas a regresar, u era igual a 8x cuadrada más 1, por lo tanto, el resultado final va a ser 8x cuadrada más 1 al cubo tercios, más una constante. Ahora, tú dices, bueno, tan sencillo está, bueno, pues vamos a comprobar si es correcto, ¿no? Entonces, derivando por la regla de la cadena, ¿cómo derivas 8x cuadrada más 1 al cubo entre 3? Bueno, acuérdate que cuando derivas y hay una constante en el denominador, no vayas a utilizar el método de la regla del cociente, ¿eh? Solamente la regla del cociente para derivar se utiliza cuando tengo una función racional, es decir, la división de una función entre otra función. Y esto, pues esto no es una función, bueno, es la función constante, ¿no? Entonces, cuando tú derivas, simplemente el 3 se queda abajo, es como si dejaras un tercio y lo que derivas en realidad pues es el binomio, ¿no? Entonces la derivada de 8x cuadrada más 1 al cubo te va a quedar 3 por 8x cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Porque es la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por u prima, por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? ¿Quién es u? U es 8x cuadrada más 1, es lo que dijimos, ¿no? Aquí dijimos, u es 8x cuadrada más 1. Por lo tanto, otra vez, la derivada de todo esto va a ser 3 por 8x cuadrada más 1 al cuadrado por, o sea, y acuérdate que el 3 se queda abajo, por la derivada de 8x cuadrada más 1, que sería 16x. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que este 3 con este 3 se hace 1. Y entonces, bueno, pues, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 8x cuadrada más 1 al cuadrado por 16x, que curiosamente es la función primitiva, es la que íbamos a integrar. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo este método de cambio de variable o método de sustitución, pues es un método muy, muy importante que lo puedes aplicar en muchos tipos de integrales que tiene que cumplir con que u esté dentro de la integral, ajá, pertenece a una parte de la integral, no necesariamente toda, una parte, y la derivada sí debe de estar totalmente dentro de la integral. Si no está la derivada, mi cambio de variable es incorrecto. Entonces, fíjate cómo podemos utilizar esto para nuestra conveniencia y lo que podemos hacer si nosotros queremos ahora, pues hacerlo para, no nada más para ¿cómo se llama? No nada más para el cambio de variables. Si imagínate que yo tengo 8x cuadrada más 1 elevado a la 10, ¿no? Entonces, pues no te vas a poner, como yo te decía, no te vas a poner a hacer la integral de eso a la 10, pues nunca acabarías, ¿no? Ni en una hora, ¿no? Al menos que lo hicieras en una computadora o con un programa adecuado de internet que te resolviera la integral, ¿no? Pero así nada más quererlo hacer, bueno, pues va a ser algo bastante complicado. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Decimos sea u
que acuérdate que es una nueva función que nosotros estamos llamándole u, le puedes llamar a, d, alfa o como quieras, sea u igual a lo que está aquí adentro del binomio. Voy a tomar todo el polinomio. Por lo regular, u va a ser el polinomio de mayor grado, ¿sí? Y entonces una vez que ya tengo a u, no me interesa que esté elevado a la 10, a la 20, a lo que sea. Otra vez calculo el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a 16x, ajá, más la derivada de 1 que vale 0, entonces me queda 16x por el diferencial de x, ¿no? Y fíjate cómo sigo teniendo dentro de la integral 16x por el diferencial de x, ¿no? Entonces voy a hacer la sustitución y entonces esta integral, ¿cómo me va a quedar esta integral? Bueno, esta integral que se veía complicadísima y que tenía muchos bemoles, pues va a ser algo muy sencillo, fíjate. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues esto sería igual a la integral. En este caso yo tengo, acuérdate que está elevado a la 10, ¿no? Entonces simplemente, pues esto va a ser igual a u a la 10. Y acuérdate que, bueno, 16x por diferencial de x, ¿quién va a ser? Pues es el diferencial de u, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa integral, en lugar de poner todo este choro, fíjate cómo todo se reduce a la integral de u a la 10 por diferencial de u. Y bueno, entonces, pues simplemente al integrar, estarás de acuerdo conmigo, que esto va a ser igual a u a la 11, onceavos, ¿no? Me va a quedar u a la 11 onceavos más una constante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le sumas 1. Acuérdate que la integral lo que hace es aumentarle el grado a una potencia, ¿no? Si tengo una potencia de grado 2, la integral le aumenta. Si tengo un polinomio de grado 2, lo aumenta un polinomio de grado 3. Y la derivada lo que hace es disminuirle un grado a un polinomio, ¿no? Entonces, por eso se dice que, pues bueno, pues están de la mano la derivada y la integral. Una sube la integral y la otra baja la derivada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te van a quedar u a la 11 onceavos. Pero ¿quién es u? Bueno, u no es otra cosa, ya habíamos dicho, que u, pues no era otra cosa que 8x cuadrada más 1, ¿verdad? Entonces, pues simplemente esto es igual a u elevado a la 11, 8x cuadrada más 1 elevado a la 11, onceavos, más una constante. Y ya acabé. ¿Te das cuenta? O sea, en lugar de querer desarrollar el binomio a la 10 y luego multiplicar por 16x, tardarte 3 horas en eso, pues el método de sustitución llega para hacer la vida mucho más fácil. Y bueno, pues vamos a pasar a otro ejemplo. Espero que me estés entendiendo. Si no, ya sabes, al finalizar, con todo gusto resolvemos dudas, ¿no? Entonces, este método es muy importante, fíjate. Es el más importante de todo el curso. Entonces, vamos a resolver muchos ejemplos. Fíjate, tengo la integral de la raíz cúbica de 3 menos 4x cuadrada por menos 8x diferencial de x. Y dices, ¿qué? ¿Qué es eso, no? ¿Con qué se come? Tengo la integral de un radical. Entonces, bueno, pues ahí observamos que lo que está dentro del radical, o sea, el radicando es de grado 2, es un polinomio de grado 2. Y bueno, entonces aquí lo que hacemos pues es un cambio de variable, ¿no? Hacemos u igual a 3 menos 4x cuadrada. Acuérdate que cuando tengo raíz cúbica, esto no es otra cosa que elevado a la 1/3, ¿sí? Acuérdate muy bien de eso, recuérdalo muy bien. Los radicales no son otra cosa que exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, bueno, pues haces u igual al polinomio 3 menos 4x cuadrada sin elevar a la 1/3. Solamente tomas lo de adentro del binomio. Puede ser un binomio, ahorita vamos a ver, hay trinomios, cuatrinomios, qué sé yo, hasta funciones racionales muy complicadas. Con este método salen en 3 pasos, ¿no? Entonces, tomas u como 3 menos 4x cuadrada y la derivas, ¿no? Entonces, la derivada de 3 vale 0 y la derivada de menos 4x cuadrada, pues me quedan menos 8x por el diferencial de x, ¿no? Y entonces, bueno, pues la integral que parecía muy complicada, fíjate, la integral de la raíz cúbica de 3 menos 4x cuadrada por menos 8x, resulta que la derivada menos 8x por el diferencial de x, pues ya la tengo acá. ¿Sí lo ves? Siempre la tuve ahí, siempre ha estado ahí.
¿no? Entonces, como ya tengo la derivada, bueno, pues entonces, haciendo el cambio de variable, ¿qué me va a quedar? Pues esto va a ser igual a la integral de u a la 1/3 ujú, por el diferencial de u. Porque u yo tomé como u a 3 menos 4x cuadrada. Entonces me va a quedar raíz cúbica de u o u a la 1/3 por el diferencial de u. Todo el diferencial de u se va a tragar hasta el signo. ¿Sí lo ves? Ajá, entonces se toma todo, el diferencial de u se toma hasta el signo. Ahora, ¿cuál es la integral de u a la 1/3? Bueno, pues a 1/3 le sumas 3/3, te queda u a la 4/3 sobre 4/3 más una constante, ¿no? Entonces, bueno, pues estarás de acuerdo conmigo que lo que hay que hacer ahí es un sándwich, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que vamos a hacer ahí, entonces ¿cómo se llama? Tenemos que, te queda hacer el sándwich, ¿no? Entonces me queda u a la 4/3 sobre 4/3 y al hacer el sándwich estarás de acuerdo que te quedan 3/4 de la raíz cúbica de u a la cuarta, ¿no? ¿Sale? Muy bien, espero que me estés entendiendo. Ya habíamos hecho este tipo de integrales. Y bueno, ¿quién es u? Al finalizar, acuérdate que si tú empezaste con la variable x, debes de terminar con la variable x. Entonces, finalmente u es 3 menos 4x cuadrada. Regresamos al principio. Entonces, por lo tanto, la respuesta final serían 3/4 de la raíz cúbica de 3 menos 4x cuadrada, que eso es lo que vale u, elevado a la cuarta, ¿no? Y más una constante, ¿no? Y bueno, otra vez, pues si en el libro te llegan a pedir o si yo te llego a pedir que compruebes tu resultado derivando, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es derivar, ¿no? Te vas a apoyar de esta respuesta, de tu respuesta, pero acuérdate que para poder derivar lo que tú necesitas es tener exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, en realidad tu respuesta es 3/4 de 3 menos 4x cuadrada a la 4/3 más una constante. Entonces, derivando, entonces, bueno, pues la derivada, ¿qué voy a hacer? Derivando, estarás de acuerdo que este 3/4 se queda ahí. Y entonces utilizo otra vez la regla de la cadena. Entonces 3/4, que es este coeficiente, se va a multiplicar por este exponente, que sería 4/3, por u a la n menos 1, ¿no? Por u prima, acuérdate. Entonces sería 3/4 por 4/3 de 3 menos 4x cuadrada. ¿Qué le voy a hacer a 4/3? Pues le voy a restar 3/3, me va a quedar 1/3 por la derivada de 3 menos 4x cuadrada, que serían, pues la derivada de 3 vale 0 y la derivada de menos 4x cuadrada me quedan menos 8x. Ajá, y entonces, si tú te das cuenta, bueno, pues si tú multiplicas 3/4 por, por el inverso, por su inverso multiplicativo, pues 3 con 3 se hace 1, 4 con 4 se hace 1, y en realidad, pues esto sería la raíz cúbica, lo que nos queda, la raíz cúbica de 3 menos 4x cuadrada por menos 8x, que sería el integrando original, ¿no? Ahí está la comprobación, ¿no? Entonces, acuérdate que si te llegan a pedir en el libro que compruebes, pues vas a tener que comprobar, vas a tener que derivar. Ajá, entonces, ahí está otro ejemplo de cómo se hace la integral, cómo se hace la integral por cambio de variable, ¿no? Vamos con otro ejemplo más. Fíjate, este es de una división. Aquí tengo la integral de x cúbica sobre 1 más x a la cuarta elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acuérdate que pues no importa si el binomio o trinomio está en el denominador, no importa, hay que hacer el cambio de variable, pero una vez que hagamos el cambio de variable con u, hay que subir las u's. No podemos integrar potencias en el denominador. Solamente podemos integrar potencias que estén en el numerador. Entonces hay que tener cuidado con eso, fíjate. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí como un cambio de variable? Bueno, pues habíamos dicho que hacemos como cambio de variable, vamos a tomar el polinomio de mayor grado. Entonces vamos a tomar a u como 1 más x a la cuarta, ¿no? Eso va a ser u va a ser 1 más x a la cuarta, y entonces vamos a derivarlo, ¿no? Entonces la derivada, ¿quién va a ser? Pues la derivada de 1 vale 0,
y la derivada de x a la cuarta me quedan 4x cúbica por el diferencial de x. Entonces, fíjate cómo al sacar el diferencial de u, ¿no? Pues tengo aquí en la integral x cúbica, pero este 4 no está. ¿Sí lo ves? Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que como no está ese 4, híjole, ¿no? Así como que pues no está bien nuestro cambio de variable, pero no hay problema con respecto a las constantes que queden multiplicando. Fíjate lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, como el diferencial de u es 4x cúbica diferencial de x, bueno, este 4 que está multiplicando, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, diferencial de u sobre 4 va a ser igual a x cúbica por el diferencial de x. Y ahora sí, ya vamos a tener lo que queríamos. Nosotros queremos tener x cúbica por el diferencial de x. ¿Sí lo ves? Ya lo tenemos, aquí está. Lo único que hicimos fue el 4 que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Fíjate cómo el cambio de variable hace maravillas, ¿no? Entonces, esta integral que se veía muy complicada o que pues quién sabe cómo la ibas a hacer porque tenías que desarrollar un binomio y luego hacer la división de polinomios y la división de polinomios inversa y luego el cociente inverso y muchas cosas más que más adelante veremos que también se puede hacer, pero es álgebra, mucha álgebra y en un examen pues el tiempo apremia, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es sustituir. Entonces, x cúbica por el diferencial de x, ¿quién va a ser? Pues es diferencial de u sobre 4. Entonces lo ponemos. Diferencial de u sobre 4. Ajá. Eso es x cúbica por el diferencial de x entre, dijimos que u era 1 más x a la cuarta, ¿no? Entonces, al momento de derivar, nos quedó esto. Entonces, fíjate cómo me queda diferencial de u entre 4 va a sustituir a x cúbica por el diferencial de x y la u está elevado al cuadrado. Entonces, tengo 1 más x a la cuarta al cuadrado sería u cuadrada. ¿Estarás de acuerdo? Porque u es 1 más x a la cuarta y está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí en esta parte? Bueno, lo que vas a hacer una vez que te queda esto, tienes que hacer sándwich, ¿no? O sea, ponle un 1 al denominador, aquí ponle un 1, ¿no? Para hacer el sándwich, extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. Y bueno, ese diferencial de u sobre 4, la integral de esto sobre 4u cuadrada, pues sale un cuarto, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Sale un cuarto de la integral y me va a quedar un cuarto de la integral del diferencial de u sobre u cuadrada. ¿Qué es lo que voy a hacer? No puedo integrar una potencia que está en el denominador, la voy a pasar al numerador y entonces, bueno, ¿qué me va a quedar? Pues va a ser un cuarto. ¿Cuánto va a valer la integral de u a la menos 2? Pues la integral de u a la menos 2 me va a quedar, estarás de acuerdo que me va a quedar u a la menos 1 entre menos 1. ¿Por qué? Porque menos 2 más 1, menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar un cuarto de u a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Ajá, me va a quedar un cuarto de u a la menos 1 sobre menos 1, porque acuérdate que la integral lo que hace es sumarle un 1, ¿no? Entonces menos 2 más 1, me queda menos 1 entre menos 1, el un cuarto ahí se queda, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto a qué va a ser igual. El menos se pone aquí, este menos que está acá abajo, acuérdate que el signo menos puede ir arriba, abajo o en medio. Me va a quedar menos 1 y la u a la menos 1, aguas con las potencias con exponente negativo, las bajo, ¿no? Entonces me va a quedar finalmente, la respuesta va a ser menos 1 sobre 4 veces u. ¿Sí? Más una constante. Pero ¿quién era u? Dijimos que u era 1 más x a la cuarta. Por lo tanto, entonces tengo menos 1 entre 4 por u, es decir, menos 1 entre 4 por 1 más x a la cuarta más una constante. Entonces, la respuesta final es menos 1 entre 4, o sea, entre 4 por 1 más x a la cuarta. Ahí está. Entonces, como podrás darte cuenta, ya esta integral es un poco distinta de las anteriores. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que aquí hay que quitar este 4 que me estaba estorbando. Acuérdate que las constantes que están multiplicando pasan dividiendo. Yo puedo
pasar dividiendo o multiplicando o lo que sea, constantes números, pero nunca puedo pasar variables, aguas. No puedo agarrar y decir, ay, no, pues la X cúbica también está multiplicando y la paso. No, no puedo pasarla dividiendo. ¿Por qué? Pues porque X cúbica no sabemos si vale cero o es distinta de cero. O sea, acuérdate que X es una variable, entonces no nada más desde que, ay, la X está dividiendo, la paso multiplicando, no. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de despejes porque la X podría tomar el valor de cero. Aquí nunca me dicen con X diferente de cero, ¿verdad? Aquí simplemente me dan la integral y punto, ¿no? Y a resolverla. Entonces no puedo agarrar y la variable X, si está multiplicando, pasarla dividiendo así nada más porque sí. Ahí puedo cometer un error. Solamente lo puedo hacer con constantes. Que no se te olvide esa parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar introducción a esta parte ya con estos pequeños ejemplos. Estamos ya entrando al capítulo 4.5, integración por sustitución. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues ya de manera un poco ya más formal, lo que hacemos es reconocer patrones y bueno, en realidad, cuando hacíamos la derivada, cuando hacíamos la regla de la cadena, acuérdate que lo que hacíamos cuando teníamos la regla de la cadena era derivar una función compuesta, ¿no? Es decir, ¿qué es una función compuesta? Pues una función evaluada en otra función, ¿no? Entonces la regla de la cadena nos decía que la derivada de una función f mayúscula evaluada en g de x, pues era f' evaluada en g de x por g' de x, ¿no? Esa es la regla, la famosísima regla de la cadena, que se parece mucho a nuestro cambio de variable, ¿no? Porque en realidad, fíjate, lo que estamos haciendo es que la integral de f' evaluada en g de x por g' de x, diferencial de x, pues no es otra cosa que la función evaluada en g de x más una constante. Es decir, estamos como que dando la respuesta, ¿no? Al cambio de variable, ¿no? Entonces, fíjate, aquí viene, por eso empecé con los ejercicios, porque me imagino que estos teoremas, pues no son muy gratos para ti, como que no le entiendes mucho. Y yo creo que con los ejemplos, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, sí es importante ver los teoremas, ¿no? Y también vamos a hacer demostraciones más adelante, ¿no? Entonces, no creas que nada más los teoremas son así, ahí léelos y ya vámonos, o sea, a los ejercicios, no. Hay que tratar de razonar y entender el porqué de un teorema, ¿no? ¿Por qué sale esa parte, ¿no? Entonces, este teorema para la sustitución, método de sustitución o cambio de variable, me dice, sea G una función cuyo rango es un intervalo. Ajá, acuérdate que el rango no es otra cosa que el dominio de una función, ¿no? Entonces, rango, bueno, tengo ahí el contradominio, el dominio y toda esta parte, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que son dominios y contradominios, ¿no? Entonces, perdón, el contradominio es el rango, ¿no? El dominio es los valores que acepta una función. Entonces, aquí cuando me dicen rango, se están refiriendo al conjunto de imágenes que genera la función. Acuérdate, el contradominio también se conoce como rango. Ajá. Entonces, y sea f una función continua en el intervalo i. Entonces, me piden que g eh, sea una función que tenga un rango en el intervalo i, ¿no? Es decir, que sus imágenes de la función g pertenezcan al dominio de la función, o sea, donde es continua la función f. Ajá, y g es derivable en su dominio y f es antiderivada de f sobre i. Bueno, todos esos requisitos se piden. En resumen, lo que tienes que entender es que f y g deben de ser funciones, en este caso, f debe de ser continua y bueno, pues G debe de ser derivable, ¿no? ¿Qué significa esa parte? Pues que existe el límite de la función G. Ajá, todo eso se pide para este teorema. Y bueno, pues ahí lo que me están denotando es el famoso cambio de variable, ¿no? Sea U igual a G de X, entonces diferencial de U es igual a G' de X por el diferencial de X, ¿no? Entonces, tengo esa parte que me están mencionando, que me imagino
No lo entiendes mucho, pero bueno, aquí mira, aquí me están poniendo. Es la integral a f minúscula en esta parte, es la función exterior. La función interior es g de x, ¿no? Y g' de x es la derivada de la función interior, ¿no? Entonces, cuando hacemos el cambio de variable, lo que hacemos es hacer u igual a g de x, a la función que está dentro. Es decir, hacemos u igual a la función interior. Y la derivada de la función interior debe de pertenecer, debe de ser estar multiplicada dentro de la integral para que podamos hacer esto, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí ellos empiezan con un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Te dicen calcular la integral de x cuadrada más 1 al cuadrado por 2x. Entonces, bueno, esto ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Me voy rápido con esto. Fíjate, toman a u como x cuadrada más 1, ¿no? Toman en este caso le llaman g de x, ¿no? Y pues la derivada de x cuadrada más 1, pues no es otra cosa que 2x. Ajá, entonces ahí están jugando un poco con funciones compuestas, no te preocupes si no le entiendes. Lo que sí quiero que entiendas es que al hacer el cambio de variable, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, pues lo que me va a quedar va a ser la integral. Estarás de acuerdo, como se dice que g de x es x cuadrada más 1, lo que me va a quedar es la integral de u al cuadrado, ¿no? Y la derivada, que es 2x por el diferencial de x, bueno, pues esto va a ser igual a la integral de u cuadrada por el diferencial de u, ¿no? Ahí está, ahí me están poniendo eso, ¿no? O sea, esto se traduce en esto que me están poniendo acá. Ajá. Entonces, ¿quién va a ser la integral de u cuadrada por el diferencial de u? Pues me va a quedar u cúbica tercios más una constante. Ajá. Pero ¿quién era u? Dijimos que u es g de x, es x cuadrada más 1. Entonces tengo un tercio, el resultado final sería un tercio de x cuadrada más 1 al cubo más una constante. ¿Sí? Ahí está. Entonces trate de utilizar la regla de la cadena para comprobar que la derivada de esta función pues no es otra cosa que el integrando, o sea, llegar a esta parte, ¿no? Bueno, ya tú lo compruebas esa parte. Esto está muy sencillo. Y bueno, aquí están viendo el ejemplo de, pues, cómo puedes utilizar este método para integrales también trigonométricas sencillas, ¿no? Acuérdate que aquí lo que se utiliza es las integrales inmediatas. Bien, entonces fíjate, la integral de 5 por el coseno de 5x, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el cambio de variable? Pues haces u o g de x igual a 5x, ¿no? Esa es tu función interior y la derivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo esta parte, se equivocaron, hay un pequeño error. La derivada de 5x no es 5x. La derivada de 5x es 5 nada más, ¿no? Esta x está de más. La derivada de 5x aguas es 5. Ajá. Y como puedes darte cuenta, pues ahí está el 5, ¿no? Que sí lo tengo dentro de la integral. Que bueno, a final de cuentas ese 5 puede salir, ¿no? De la integral, pero bueno, nos sirve para ver que la derivada está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿en qué se traduce esta integral? Fíjate cómo en una trigonométrica lo que vas a hacer, pues, es tomar a u o g de x como el argumento. Acuérdate que el argumento es lo que está dentro de la función trigonométrica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me va a quedar? Pues me quedaría, al hacer el cambio de variable, me quedaría la integral. Ya no voy a poner el 5 porque el 5 es la derivada. Solamente pondría la integral del coseno de u, porque yo dije que u fuera g de x, que es 5x, y el diferencial de u ya tiene al 5, entonces me quedaría la integral del coseno de u por el diferencial de u. Ajá. Y bueno, pues esa es una integral inmediata, ¿no? Vimos la clase pasada que la integral del coseno, pues no es otra cosa que el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno, ¿no? Entonces la integral del coseno sería el seno, por lo tanto aquí me va a quedar que esto va a ser igual a el seno de u más una constante. ¿Pero quién era u? Pues u era 5x, ¿no? Entonces la respuesta final sería el seno de 5x más una constante. Espero que le entiendas y te des cuenta de la maravilla que es el método de cambio de variable.
y cuánto tiempo nos puede ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vienen algunos ejercicios de exploración en donde te piden en el integrando de cada una de las siguientes integrales corresponde a los patrones, identifique el patrón y utilice el resultado para calcular la integral. Ajá, bueno, entonces aquí, ¿a qué le llaman patrón? Pues a la función que tú haces como cambio de variable, la función interior, la famosa g de x, ¿no? Entonces, a quién tomarías aquí como patrón? Bueno, pues yo tomaría aquí como patrón a x cuadrada más 1, aquí tomaría x cúbica más 1, aquí, bueno, pues yo tomaría a u como tangente de x más 3. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Por eso me conviene aquí tomar como u a todo este binomio, ¿no? ¿Y por qué me conviene tomarlo todo? Pues porque la derivada del 3 vale 0, así que no tengo problemas, ¿no? Luego acá pues también aquí como patrón a x cuadrada más 1, ¿no? Aquí como patrón a x cúbica más 1, aquí como patrón a tangente de x más 3. Y bueno, hay que jugar con eso. Entonces, te voy a dejar tarea, que es muy importante que la hagas toda esta semana para que practiques el método de variable. No se te olvide que la integral de una constante por una función, pues bueno, la constante sale de la integral, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya vienen algunos trucos que poco a poco veremos y bueno, ya aquí llegamos a lo que es cambio de variable, ¿no? Lo que yo te había dicho, ¿no? En la famosa U. Bueno, entonces para terminar con esta parte, fíjate, ¿cómo le haces, no? Ya habíamos hecho la integral de una raíz, pero bueno, aquí viene otra y veamos la diferencia que hay entre el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, ¿cómo le haces para hacer la integral de la raíz de 2x menos 1 por el diferencial de x? Bueno, pues haces u igual a 2x menos 1 y tienes una gran ventaja. ¿Por qué? Pues porque la derivada de 2x menos 1, pues te va a quedar 2, ¿no? El diferencial de u sería 2 por el diferencial de x, y aunque no tengas un 2 afuera del radical que pertenezca a la integral, pues aunque no tengas un 2, pues el 2 que está multiplicando, pues pasa dividiendo, ¿no? Y entonces con el cambio de variable, la raíz de 2x menos 1 se convertiría en la raíz de u, estarás de acuerdo conmigo, y pues el 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto el diferencial de x, ¿quién va a ser? Pues va a ser diferencial de u sobre 2. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en el primer paso? En el primer paso lo que hacemos es hacer un cambio de variable. Por lo tanto, volvemos a escribir la integral y esta integral va a ser igual a la integral de la raíz de u por diferencial de u sobre 2, ¿no? Luego entonces ese 2 que está ahí, pues acuérdate que es un medio, entonces sale de la integral como un medio por la integral de la raíz de u, que no es otra cosa que u a la un medio. Entonces, primero hacemos toda la integral en términos de u. Luego hacemos la regla de que una constante que esté multiplicando sale de la integral. Después calculamos la integral, que aquí le llaman antiderivada, ¿no? Hacemos la antiderivada. La integral de u a la un medio, pues me va a quedar u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? Hacemos el sándwich. Ese 3 medios en el denominador se va a convertir en 2 tercios. Por lo tanto, el 2 se va a ir con el 2. O sea, estarás de acuerdo conmigo que aquí te queda un medio por 2 tercios, por lo tanto el 2 se va con el 2 y me queda un tercio, por eso les queda un tercio de u a la 3 medios. Simplificando, y finalmente, ¿quién era u? Volvemos a nuestro origen, que es 2x menos 1, por lo tanto la respuesta final sería un tercio de 2x menos 1 a la 3 medios, o lo que es lo mismo, un tercio de la raíz cuadrada de 2x menos 1 elevado al cubo, ¿no? Acuérdate que por leyes de los radicales, ese 3 puede ir adentro o afuera, ¿no? Ajá, o sea, es decir, yo puedo tener la respuesta sí o la respuesta puede ser un tercio
de la raíz cuadrada, ajá, de 2x menos 1, toda la raíz elevado al cubo, más una constante. Acuérdate, el 3 puede ir adentro del radical o puede ir afuera. Leyes de los radicales. No vayas a pensar, ay, no, maestros, pues esta respuesta está mal, porque el 3 está afuera y yo lo tengo adentro. O sea, no. Aguas con esa parte, ¿no? Y ahora, para terminar, veamos qué pasa si me ponen la misma integral, pero ahora le ponen una X al ladito, ¿no? Una terrible X, fíjate. Entonces, ¿qué pasa si ahora me piden la integral de X por la raíz de 2X menos 1? Bueno, pues yo voy a hacer mi cambio de variable. Hago U igual a 2X menos 1. Y antes de derivar, fíjate la gran diferencia que hay aquí. Este cambio de variable es hermoso y es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque en el anterior, pues simplemente hacías U igual a 2X menos 1, la derivabas y san se acabó. Pero ahora, como tienes una X ahí, fíjate lo que va a pasar. Antes de derivar, como yo tengo U igual a 2X menos 1, pues voy a despejar X. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tener a X en términos de U. Acuérdate que el cambio de variable consiste en poner en todo debe de ser con respecto a U. No puede quedar ninguna X ahí. Entonces, como de aquí esto es una función lineal, pues si U es igual a 2X menos 1, el 1 que estaba restando pasa sumando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, me queda que X es igual a U más 1 sobre 2. ¿Estarás de acuerdo con ese pequeño despeje? Por lo tanto, ahora sí, como yo tomé a U como 2X menos 1, y bueno, su derivada es, estarás de acuerdo que su derivada en este caso es la derivada de 2X menos 1, o sea, ¿qué me va a quedar aquí? La diferencial de U va a ser igual a ¿qué? Pues la derivada de 2x es 2 por el diferencial de x, ¿no? Porque pues la derivada de menos 1 vale 0. Y por eso este 2 que está multiplicando, porque yo no tengo aquí ningún 2, no hay ningún 2, si tú lo ves dentro de la integral, yo solamente dejo el diferencial de x solito. Entonces por eso me queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre 2. ¿Sí lo ves? O sea, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y ya tengo solito el diferencial de x. Entonces, fíjate cómo el cambio de variable, ahora lo que se hace es para el cambio de variable, la integral de x por la raíz de 2x menos 1, esta integral, ahora ¿en qué se va a transformar? Bueno, pues va a ser x, ¿quién es? X es u más 1 entre 2, ahí está, en lugar de poner x pongo lo que vale x en términos de u, por la raíz de u, es decir, por u a la 1 medio. ¿Y quién es el diferencial de x? Bueno, pues el diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Ahí está. Entonces, bueno, como podrás darte cuenta, no es igual a la anterior. Fíjate cómo una x lo que puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues al hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Como tengo u más 1 entre 2 por u a la 1 medio, todo esto. Bueno, primero multiplico un medio por un medio. ¿Estarás de acuerdo que un medio por un medio es un cuarto? ¿No? Es un cuarto de la integral de u más 1 por el diferencial de u por u a la 1 medio. O sea, tengo que multiplicar este binomio u más 1, lo tengo que multiplicar por u a la 1 medio. Entonces tengo que multiplicar este por este más este por este. Un poquito de álgebra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a ver a U? ¿Cómo me conviene ver a U? Pues como U a la 2 medios, porque tengo U a la 1 medio, ¿no? Entonces, U a la 2 medios más 1 medio me va a quedar U a la 3 medios, ahí está. Y 1 por U a la 1 medio, pues me va a quedar U a la 1 medio. Entonces, tengo que integrar U a la 3 medios más U a la 1 medio. Y bueno, pues acuérdate que la integral es una transformación lineal, abre sumas y saca constantes. Entonces, por lo tanto, ¿qué me va a quedar aquí? Entonces me queda u a la 3 medios más 2 medios, me queda u a la 5 medios sobre 5 medios, más u a la 1 medio más 2 medios, pues me va a quedar u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? Y entonces, al hacer sándwich, este 5 medios se va a transformar en 2 quintos
Y si yo multiplico 2/5 por 1/4, estarás de acuerdo que me van a quedar 2/20, que simplificando es 1/10. Y este 3/2 que está en el denominador se va a convertir en 2/3. 2/3 por 4 me van a quedar 2/12. 2/12 es igual a 1/6. ¿Estarás de acuerdo? Y por lo tanto me va a quedar 1/10 de u a la 5/2 más 1/6 de u a la 3/2. ¿Pero quién era u? U era 2x menos 1. Por lo tanto, finalmente la respuesta final va a ser 1/10 de 2x menos 1 a la 5/2 más 1/6 de 2x menos 1 a la 3/2 más una constante. Sí, no está tan sencillo, ya es un cambio de variable un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ya involucra álgebra, pero bueno, yo espero que estos ejemplos te sirvan. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte del método de sustitución o cambio de variable. Te agradezco mucho. Gracias.